edición. Y bueno, listo. Bueno, cuéntame un poco, ahora sí, cuéntame un poco sobre el proyecto, como que desde dónde fue como la inspiración, ¿verdad? Bueno, pues eso fue una película sobre una iglesia de la, si no me equivoco, que vi en YouTube, Sí. y yo soy un TikToker, y dije, ¿por qué no es algo parecido en una iglesia que hay también? La iglesia era la protagonista de la historia. Ahí, bueno, más que todo en esa iglesia se realizaron actos satánicos, construían altares, Mm, tenían ovnis, pude exorcizar. Bueno, eso es la película. sí, sí, sí. Y pues más que todo el viaje es algo parecido en una iglesia abandonada, donde posiblemente pasó algo. Ujú. Ujú. Y tiene mucha historia. Y pues más que todo pelea solo por el juego. Y siempre como Digamos, voy a intervenir. Por ejemplo, viendo aquí tu trabajo, me parece que, bueno, efectivamente has avanzado muchísimo. Te quería preguntar antes de darte el feedback, ¿cómo viste el módulo? ¿Qué aprendiste? Me gustaría saber un poco más como de tu opinión personal. ¿Qué sentiste? ¿Qué has mejorado? Etcétera. el trabajo con la línea, Sí. ¿Qué más? investigar más Perfecto. Entonces, composición y diseño. perfecto. Entonces el módulo en cierta medida sí te aportó muchísimo para entender varias cosas, ¿sí? Sí, Perfecto. Listo. Entonces, espérate. Voy a tomarle un pantallazo y voy a compartir pantalla. ¿Vale? Listo. Me estás viendo, ¿no? sí. Perfecto. Listo. Me parece que está... vamos por buen camino. Listo. Me parece que en cuestión de perspectiva ha mejorado bastante. O sea, veo cosas muy, muy interesantes en tu trabajo. Sin embargo, vamos a tratar de que, ¿te acuerdas que la idea no era como que llegaras como al 100% del margen de la página? Sino que fuera un poquito más cortico. Sí, como que tú, por ejemplo, haces esto y después haces esto. Listo para que no se te salga. Listo. Ahí cambia un poquito. ¿Sí lo ves? Le damos como un aterrizaje. Puedes hacer un poquito como de volumen acá. Y en cuanto a lo que es la perspectiva, no sé si utilizaste esta herramienta de Perspective Tools, Mm, que pues sea lo que sea, es una herramienta que nos facilita mucho la vida en organizarnos, pero digamos acá veo como algunos errores, pero muy, muy mínimos. Entonces, por ejemplo, fíjate que em, de pronto, no sé si querías que fuera un poquito más a la izquierda la ventana, pero fíjate que de este espacio a este espacio, pues hay una diferencia, ¿no? También creo que listo, tenemos acá la sombra, o sea, el volumen, perdón, de la ventana, pero yo creo que también debe tener un volumen acá. O sea, es 2D la ventana, ¿no? O sea, no está como totalmente incrustada la pared, sino
tiene un volumen, podría ser. Si no es así, entonces también toca analizar porque este grosor más o menos sería así. Este grosor, de acuerdo a este. ¿Listo? Para uno más o menos entender cómo es el volumen. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, acá hay mucho más espacio que acá. Tratar de mirar cómo cuadramos esa distancia. Pero por lo general me parece que vas por buen camino. O sea, me siento algo bien interesante. De hecho, yo pensaría que el vidrio, como es algo ya antiguo, ya deshabitado mucho tiempo, entonces hay que también como mirar ejemplos de, no sé, de pronto los vidrios están un poco rotos, llenos de moho, ¿sí? De pronto por la humedad, las paredes también, ¿sí? De pronto un poquito de suciedad, ¿no? De pronto las baldosas, de pronto una más rota. Sí, de pronto puede haber una zona lleno como de tierra, podría ser. Sí, tratar de darle un poco más de ambientación. Este le falta la cabeza, ¿cierto? Es intencional. Sí. Perfecto. De pronto, ¿esta es la cabeza? Mm, Ah, ok. Digamos acá, estos elementos que son menos. de pronto más desorganizadito. Sí, está muy organizado. Acá donde se para el cura, de pronto posiblemente puedes agregar algunas telarañas. De pronto acá, ¿sí? Algunas telarañas. Em, por ejemplo, esta perspectiva. Hay algo que no me cuadra. ¿Sí? Listo, como un poquito más cerrado. De pronto por acá puedes agregar otro elemento, si tú quieres. No sé, una pequeña mesa. Digamos, esto me parece que está interesante. Yo creo que la fuente podría tener un poquito más como de fuerza. Más grande la fuente. Y de pronto alrededor quizás haya como una especie de camino, no sé. De pronto en esa iglesia podría tener como algo de diseño, de pronto. Como un camino, pero ese camino no tiene baldosas, sino es más bien como liso. Podría ser. Y un caminito como por acá. Sí, para que le des más, un poquito más de diseño a la cosa. Me parece bien cómo manejaste la perspectiva de esas sillas. Están muy chéveres. O sea, de hecho te felicito porque creo que has avanzado bastante. Hemos abordado temas de diseño que son muy importantes. Y hay cosas chéveres. O sea, este proyecto me gusta harto porque se puede aprovechar para todos los módulos, ¿no? Para más cosas. Entonces, como te decía, de pronto un poquito roto la ventana, ¿sí? Eso también le da un poquito como de realismo, como es abandonado. Entonces no es 100% completo, ¿sí? Entonces, digamos, este tipo de elementos nos da muchos acertijos, ¿sí? Hay indicios de que algo sucedió, de que pasó muchísimo tiempo. ¿M? Eso es lo que me indica acá. Entonces, digamos, estos son como pequeños ajustes. Entonces, creo que te pregunto, al hacer este tipo de plano, ¿se te facilitó un poco más hacer el isométrico?
pero no te dio ni siquiera una base. No, sí me llega. Claro, obviamente hacer la perspectiva isométrica es difícil, claro, porque apenas o sea, estás entrando a este campo de la perspectiva. De hecho, no sé si tú alguna vez habías hecho un ejercicio similar a este o nunca. Entonces, eso es lo que te ayuda a que tú puedas seguir trabajando y cada vez que tú vas trabajando te vas puliendo mucho más. ¿Listo? Bueno, otra cosa que quería, aquí voy a colocar ajustes y acá voy a colocar, me faltó ver un poquito de sombras en la pieza. Vamos a mirar qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, cuando yo te proponía lo de digamos, el rotico de la ventana, pues digamos que podría ahí entrar una luz. Entonces voy a escoger este gris al suprimir para que esté un poquito más oscuro. O sea, yo lo que hice fue seleccionar el tono del piso y con la modo de fusión multiplicar lo pinté. Voy a crear una pequeña máscara. Oprimo X para que esté en negro y en negro lo que voy a hacer es revelar. El otro lo que hace es ocultar. ¿Listo? Entonces con esto lo que hago, como está en negro, yo necesito ya, o sea, como especie de borrarlo para que se vea blanco, ¿no? Entonces voy a empezar como a proponer como una iluminación. Digamos esa luz que entra por acá ya me da como un indicio de que, claro, como es abandonado, es totalmente oscuro. ¿Listo? Es muy oscuro. Aquí sí hay una iluminación, pero muy tenue. Muy tenue. Acá también. Pero aquí es donde entra un poco más la iluminación. Entonces esto comunica. ¿Sí? Realmente esto comunica. Entonces voy a mirar un poquito de sombras que hicieron falta. Entonces, por ejemplo, diría que esta columna o esta pequeña caseta está muy oscuro. Digamos acá podría haber unas pequeñas sombras. Vuelvo oprimo X en la capa donde está multiplicar en la máscara para volver a ocultar. Entonces sale esta sombrita. Me subo y sigo agregando mis sombras. Voy a agregarle un poquito de sombras a los elementos para que coja un poco más de volumen. Una sombra acá. Siempre como en estas esquinas hay un poco como de sombra. Tienes que analizar cómo quieres interpretar las sombras. Y puedo agregar unas luces. ¿Sí? Este lo va a hacer una capa normal. O sea, esta se va a llamar luz. Esta se llama sombra. Sombra 2. Entonces en capa luz voy a iluminar un poquito como los cristos o las cruces.
Voy a irme a la parte superior donde está modo normal, le doy disolver. ¿Para qué? Para que sea un poquito como más granulado. Digamos, en el aire siempre hay un poquito como de polvo, ¿no? Lo dejo nuevamente en normal. Y aquí entra como otra luz. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Hasta ahí. ¿Me escuchas? Sí, ¿Cómo lo ves? mejor. Entonces, Creo que percibo dime. las sombras. Pero se hace con pincel difuso, ¿no? Sí, como de rojo. Sí, con... Lo que no me gusta es que sea así como plástico. Ah, no, eso es un ejemplo. Pero por ejemplo, si tú quieres hacer sombras un poquito más fuertes, pues también tienes que analizar muchísimo, digamos, el tipo de iluminación. Como estamos de noche, pues las sombras no son duras, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo, me imagino que tú te refieres a plástico, es por lo que se ve muy suave, ¿verdad? Entonces tú puedes marcarlo más, o sea, si tú quieres lo puedes marcar más, lo haces en otra capa, Y el cristal o sea, este, la estatua, no es vidrio, digo. sí, En las ventanas. también, Queda pintado los cuadraditos. también lo puedes hacer, sí, entonces es un ejemplo, mira, si yo lo alejo, ahí te vas a dar cuenta la zona lumínica. Claro, tú puedes decir, no, ¿sabe qué, Eric? Yo quiero marcarlos un poquito más. Listo, escoges un pincel un poco más duro y empiezas a hacer la operación para que se te vea un poco más marcado. Pero ten en cuenta que como es de noche, pues tienes que verificar que realmente las sombras se ven reales. Si no, se van a ver también un poquito como ficticio. ¿Listo? Digamos acá tú puedes trabajar un poquito más la luz, más marcado, como tú quieras. ¿Sí? O sea, eso ya es una decisión de acuerdo a lo que te gusta, ¿no? Pero ten en cuenta que tenemos luces, perdón, sombras suaves y duras. La dura se da es cuando tenemos una iluminación artificial, muchas veces, o tenemos un rayo de luz directa. Pero digamos acá, cuando tenemos que entra apenas la luz, pero es de noche, o puede ser, por ejemplo, que esto sea en mediodía y entre un rayo de luz, puede que se genere unas sombras marcadas, mira, como esto. ¿Sí? Esto puede suceder. ¿Listo? Pero solo lo defines tú. ¿Sí? Hasta donde tú quieres que se vea eso. ¿Sí? Pero todo es de acuerdo a lo que tú quieres mostrar. Entonces fíjate que esto es una retroalimentación eh, para que tú le puedas meter un poquito más como de escala de grises. ¿Listo? Recuerda que vimos claves tonales. Entonces trata de mirar qué tipo de iluminación quieres que esté dentro de tu imagen. Teniendo en cuenta eso, ahí sí puedes arrancar a pintar. ¿Listo? Entonces fíjate que aquí hay una retroalimentación sencilla. Por ejemplo, vamos a poner el anterior. Un segundito, perdóname.
Aló. Sí, ¿con quién te doy el gusto? Bien, su merced, pues ahorita estoy un poquito ocupado. Cuéntame. Ah, pero lo que pasa es que yo no pude continuar el proceso porque tuve una situación compleja de un familiar con COVID. Entonces tuve que mandar una carta pues que no podía continuar. Ujú, sí, señor. Listo. Igual, gracias, amigo. Chao. Listo. Ya. Uy, ¿qué pasó acá? Listo. Entonces, fíjate lo que vemos acá. Obviamente, tú lo haces de acuerdo a lo que tú, o sea, lo que tú quieres comunicar. Pero fíjate que tenemos acá la base, ¿sí? O sea, está bien como lo trabajaste. Perfecto. O sea, no hay mucha luz, sombra, está súper bien. El reto es culminarlo ya con escala de grises, ¿vale? Y fíjate que coge un poco más de información, ¿sí? O sea, ya tiene más rigurosidad la pieza y pues ya lo haces de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Simplemente aquí yo te estoy haciendo como una retroalimentación, pero yo sé que tú lo haces va a ser mucho mejor que yo, ¿sí? O sea, lo vas a plantear bien interesante con todo el bagaje, pero ya tienes lo más importante, ¿sí? Que es la base. Tienes el diseño. De hecho, no te estoy cambiando el diseño porque me parece que está chévere. ¿Listo? Está chévere. Sé que te corté un poco como esto. Este elemento te lo corté. Pero la idea es que no quede así. O sea, no quede como al ras. Sino al contrario. Un poquito más bajito. ¿Listo? No sé si hasta acá tienes alguna duda. ¿Lo estás haciendo? Listo. Bueno. Digamos acá también viendo un poco como las referencias. ¿Esas son todas las referencias que tienes? O obviamente todavía tienes el mood board que me mostraste la semana pasada donde está toda esa cantidad de referencias. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer la presentación? La idea es que tú, digamos, lo exportes en un PDF, ¿listo? Digamos, trata como de pronto tener una pequeña portada, ¿sí? Una portada. Sí, pues digamos la portada, de pronto el logo del proyecto, algo muy sencillo, sería la primera página. La segunda página ya sería como agregar el brief, ¿cierto? La descripción del proyecto, con buena ortografía, que se entienda muy bien lo que se trata de la idea. En la tercera página ya puedes crear, por ejemplo, o sea, puedes montar todo el proceso de bocetación, ¿cierto? Como una especie de making of, ¿sí? Entonces agregas ese making of con ese proceso detrás de cámaras. Dime, Creo que no tengo ese proceso. el proceso. ¿No lo tienes? No, tengo simplemente me están describir. Sí. Entonces agregas el mood board. Y en la cuarta página ya pues muestras el trabajo. Si quieres, cuelga este, listo, el que me presentaste hoy. Y el final ya sería pues el proyecto ya con escala de grises. Eso sería todo. Ya para que la otra semana arranquemos con el módulo de pintura digital. Que ahí sí lo hacemos de manera extraordinaria. ¿Listo? Y la portada, ¿cómo sería la portada? Te vamos a dar un ejemplo, si quieres.
Te lo voy a compartir. Esto es de un proyecto de una estudiante. Voy a pasar dos. Esto es una materia de ilustración digital donde vieron de todo un poquito. Aquí va. Entonces son dos proyectos, son dos PDFs. Obviamente pues esto es algo muy grande, pero pues digamos analiza la portada, el contenido y la presentación. Creo que ya te llegaron. ¿Sí? ¿Te llegaron? Entonces revísalos. Estos son chicas que apenas aprendieron como el mundo del concept art. ¿Sí? No es algo muy complejo, pero digamos las chicas se arriesgaron a presentar todo este proceso. ¿Sí? El nombre, El nombre del proyecto. bueno, pero ¿Eres malo? no, no sé quién es, no. Digamos, tú me dices, no sé, tú puedes colocar, no sé, ¿cómo es que se llamaba la película? La iglesia maldita. La iglesia maldita. No, tú puedes colocar, por ejemplo, vamos a inventarnos un nombre aquí rápido. Em, Tú puedes como jugar con las palabras, con las letras, ¿sí? Y tú puedes colocar, no sé, vas a escoger solamente estas tres palabras, lai. Y tú puedes colocar, por ejemplo, lai, eh, historias de ultratumba, de ultra, de ultratumba, lai. Puedes colocar como entre comillas la iglesia, bueno, es que suena muy redundante la iglesia maldita. Em, Puedes colocar la desaparición, la desaparición. ¿Cómo se llamaba la actriz? De la- No, no. bueno, de la desaparición de Carolina. Un ejemplo de Carolina. La desaparición de Carolina. Historias de ultratumba. Algo así. ¿Listo? No tienes que complicarte mucho. Y simplemente saqué la palabra fue de esto, de la iglesia. Entonces, lai, la desaparición de X persona. Y colocas acá como una especie de frase, historias de ultratumba. Y ya el tema del logo y eso, pues trata de mirar, em, escoge una tipografía más o menos acorde de terror y lo organizas. Y esa sería como ya que me lo envíes, ya para poder arrancar la otra semana. Entonces, yo por más tardar mañana organizo bien porque vamos a tener dos sesiones en la semana y eso te va a exigir muchísimo. Se te hace muy cortico esto. Entonces, para que estés con toda la disposición, ¿vale? Perfecto. Aunque sea puede ser de noche, yo también. Dime, dime. Si es de noche, yo también puedo. Sí. Ujú. Listo. Perfecto. De noche también puedes. Entonces, dime. Listo. Las que creo que es las más de noche, porque creo que la próxima semana tengo que ir a clase. Ok. ¿Y te queda muy difícil jueves en la mañana? Sí, normal en la mañana. Podemos hacerlo.
Podemos hacerlo jueves en la mañana. Podemos hacerlo, o sea, podemos hacerlo, por ejemplo, lunes tempranito y jueves tempranito. Por lo menos que tenga 2 días de diferencia. Sí. ¿Sí? En la noche sí, pues ahorita estoy en un proyecto y pues estoy un poquito como atareado, entonces como que se me dificulta ese horario. Bueno, Listo. Entonces podemos hacer esos dos horarios y arrancamos. Me parece muy bien. Yo te confirmo la hora exacta y ya sería que me enviaras esto este fin de semana. ¿Qué? Esta corrección. vale. ¿Listo? Listo, José. No, pues bien. No sé si tienes ahora sí alguna duda, cómo te pareció el módulo, etcétera, para saber tu opinión también. Pues nada, todavía está entendido. Ah, vale. No tuviste como algún tema muy ladrilludo. El diseño, Ese que no has abordado mucho, ¿no? sí, aún sí no concluye. ¿Y has estado leyendo? Sí, poco a poco. Vale, Voy a aún intentar especificar eso, porque hay algunas dudas un poco lógicas. perfecto. Eso me parece bien porque eso lo vas a necesitar. Entonces, digamos este como es el primer módulo, como digo, es básico, pero así mismo vamos poco a poco avanzando. ¿Listo? Entonces, pues nada, José, muchas gracias y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Esta retroalimentación te la dejo en el Drive para que puedas pues verlo si de pronto tienes alguna duda. ¿Listo? Vale, Alexis. Listo, José, entonces cuídate. Y hasta luego. Hasta luego. Igualmente, mijo. Chao, gracias.